estamos en Comunidades Plus, es estar en comunidad. Así que les pedimos a todos aquellos que se llaman iPad, iPhone, Samsung, Galaxy, puedo decir toda la marca de los celulares, a que por favor se cambien su nombre. Así podemos empezar con la charla de hoy, que hemos titulado Cristóbal Colón, judío, no lo sabremos. Hasta después de la charla, asumo. Que tampoco lo vamos a saber, me parece, ¿no, Natalio? Bueno, vamos a ver si podemos dilucidar algunas cosas del almirante tan importante. De lo que sí estoy seguro, Natalio, es de que nos vamos a quedar pensando. Más de uno se va a llevar algo para pensar. Y esa es la idea de poder estar haciendo estos Zooms, donde nos enriquecemos todos con el ida y vuelta y donde todos sacamos algo. Siempre con respeto, siempre con ganas de debatir, de disertar y de crecer en conocimiento. Por eso estamos haciendo los Zooms, el Facebook Live también. Y simplemente a modo de preparación, porque en Comunidades Plus no nos quedamos nunca quietos, avisarles que estamos negociando, estamos hablando para que dentro de no mucho tiempo podamos tener un Zoom con un diputado nacional. No vamos a decir el nombre para no comprometerlo, pero estamos trabajando para que la próxima charla la podamos hacer con un diputado nacional sobre varios temas de interés que nos están pidiendo. Dentro de un ratito les voy a estar compartiendo los datos por si quieren comunicarse con el periódico Comunidades Plus. Y antes de darle la palabra a Natalio, realmente volver a saludarlos, veo mucha gente conocida ya, no solamente el Zoom de Comunidades Plus, sino también del CIDICSEF y varios amigos de la vida también que están acompañando. Así que a todos ellos un gran saludo. Natalio, ahora sí, adelante. Bueno, muchas gracias por estar. Bienvenidos a todos a esta charla que hemos titulado de alguna manera Cristóbal Colón, judío, entre signos de interrogación. La intención mía no es aquí ni afirmar ni no afirmar, sino tratar de hacerlos pensar en función no de mi opinión personal, sino en función de datos empíricos concretos sobre la misteriosa vida de Cristóbal Colón. Porque si hay algo que Colón seguro fue un hombre absolutamente misterioso en muchas de sus declaraciones, de sus aseveraciones, de sus creencias, manifestadas a través de un montón de cosas. Si ustedes me piden alguna prueba concreta, si ustedes me pidieran, por así decirlo, dame el DNI o dame el ADN de Cristóbal Colón, por supuesto que no puedo darlo, no tengo ninguna posibilidad, ¿sí? Pero si ustedes me piden que yo les diga información, les traiga información respecto a esta charla o en esta charla, a datos concretos en donde aparecen en la historia de Cristóbal Colón elementos que nos aportan datos interesantes a tener en cuenta sobre este tema, se los voy a dar. Se los voy a dar fundamentados por elementos históricos, no por opiniones personales. Particularmente pienso que la vida o los orígenes judíos de Cristóbal Colón son como las piezas de un rompecabezas. Las piezas están. Muchas veces hay que hacer esfuerzos para encajarlas, para poder ver el panorama en general. Los historiadores aprenden de la historia a través de distintas pruebas y distintos testimonios. Una lápida es un testimonio, un escrito es un testimonio, una ruina arqueológica es un testimonio. De Colón tenemos testimonios, pero tenemos testimonios contradictorios, controvertidos, testimonios que evidentemente nos dejan pensando de que el almirante, el gran almirante español, tenía una vida muy reservada o tenía una vida en donde ocultaba ciertas cuestiones que no quería que trasciendan. Hay historiadores como por ejemplo Celso Vega, Jacob Wasserman, Salvador de Madariaga, uno de los más importantes historiadores sobre la vida de Colón, que escribió un libro, Vida y obra del magnífico Don Cristóbal Colón. No era judío, español, fallecido desde hace tiempo, y que es autor de las mejores obras de todas sobre Colón. Jacob Amsalat, Fritz Streicher, Cecil Roth, que es un era británico, sefaradí, historiador de los judíos mal llamados marranos, sí, despectivamente, también escribió sobre Colón. Y una persona que evidentemente no era su especialidad, pero que nos trajo su aporte, que fue Simón Wiesenthal, una parte poco conocida de Wiesenthal, que escribió el libro Operación Centella, donde aunó algunos conceptos para traer y debatir acerca de la personalidad
fascinante de don Cristóbal de Colón. ¿Por qué es misterioso Cristóbal Colón? Primero, antes que nada, tenemos que ubicarnos históricamente de en qué año estamos hablando. Estamos hablando de 1492, donde hay tres hechos fundamentales que han pasado. Por un lado, la liberación de España, que logra echar a los moros, cae Granada. Esto implica la reunificación definitiva de la península española, después de 700 años de dominación morisca. En segundo lugar, también el descubrimiento de América, llamemos descubrimiento para no hablar en polémicas con lo de Alaska, no importa ahora. En tercer lugar, el hecho mismo, que el mismo año, y muy temprano también, los reyes decretaron la expulsión de los judíos de España. Y en una cantidad bastante difícil de determinar, algunos dicen 150.000, otros 200.000, judíos abandonaron la península ibérica, con rumbos diferentes a lo que sería luego el desarrollo separar, que eso ya es otro tema completamente diferente. Ahora, hecha esta breve introducción, tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos misteriosos en Cristóbal Colón en general. Uno, su origen modesto, un hombre muy sencillo, a pesar de ser almirante. Segundo, intentó ocultar su pasado pirata. Sí, Colón fue un pirata. Entre los 14, 15 y 16 años se dedicó a piratear para el reinado de Cataluña, para Barcelona, para el duque de Anjou y también para los portugueses. Y pirateó inclusive contra los genoveses. Después vamos a hablar un poquito de Génova, que es un tema muy especial en la vida de Cristóbal Colón. ¿Sí? Entonces, y el tercer punto, que es el que más nos vamos a centrar, porque no tenemos mucho tiempo, es el intento, creo yo, de ocultar en parte su origen judío o su origen proveniente de una familia que se convirtió al cristianismo porque mantuvo ocultas sus raíces judías. Lo que se da a llamar judío converso, un cripto judío, un cristiano nuevo, como se lo llamaba en aquella época, pero no quiero utilizar el término humillante de aquella época, llamado marranos, que es un término deleznable, significa puercos, y que de ninguna manera quisiera utilizar. Vamos a empezar con algunos enigmas. Fecha de nacimiento y lugar de Cristóbal Colón. A ver, acá hay 16 ciudades diferentes entre España e Italia que se atribuyen el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Ya evidentemente tenemos un grave problema de documentación. Pero Salvador de Madariaga trae con más fundamentos que de alguna manera Colón o era de Génova, italiano, o de Pontevedra, de España. Y en realidad, si bien Colón nació en 1451 y pereció en 1506 en Valladolid, en España, ¿sí? El lugar de nacimiento es muy importante. Porque si bien muchos dicen que Colón era genovés, era italiano, pero la verdad hay un problema. No hablaba prácticamente italiano. No conocía el italiano, escribía muy bien el español y no el italiano. ¿Cómo es que sabía español y no sabía italiano si fue su cuna? Bueno, acá lo que trae justamente el historiador Salvador de Madariaga es el hecho que Cristóbal Colón habría sido muy pequeño cuando nació en Italia, pero su familia era de origen española, conversa, que habría escapado a Italia, a Génova en particular, que era una ciudad donde había muchos marinos y comerciantes que eran de origen judío. De hecho, la palabra genovés, Xeneize, viene de ahí, boquense. Genovés era sinónimo casi de ruso, turco, es decir, el concepto judío, prácticamente decir genovés en aquella época. Y que provenía de una familia que heredó sus conocimientos judaicos y los transmitió de alguna manera posiblemente a quien sería más adelante el almirante. ¿Sí? Salvador de Madariaga trae esa visión que me parece la más coherente y la más lógica para empalmar cómo una persona pudo haber nacido en dos lugares diferentes. Es realmente una tarea imposible. Colón mismo reconoce a Génova como su lugar de origen, pero repito, no hablaba italiano y eso evidentemente es un punto que le juega en contra. También Colón estudió en la Universidad de Padua, aunque no hay registros que indiquen que él pasó por esa universidad también, aunque estudió mucho de sus conocimientos de astronomía, de náutica, ya que era un excelente navegante. Tuvo dos hermanos, Cristóbal Colón, que son importantes, Fernando y Bartolomé. Bartolomé en 1493 murió en la Inquisición, Bartolomé, su hermano, ¿sí? Tengan en cuenta que la Inquisición
no perseguía judíos per se, por así decirlo, sino que la Inquisición perseguía a sospechados de ser judíos. Y eso es un tema muy delicado porque otro podía denunciar ante la Iglesia a distintas personas que quizá no fueran judías, u otros sí lo fueran de origen. Pero no vamos a entrar ahora en este tema porque es muy, muy largo de avanzar. Colón tuvo dos biógrafos principales, hoy muchos biógrafos, pero tuvo dos biógrafos principales en su época. Uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote que tenía una repleta de documentación sobre Cristóbal Colón, y su hijo también llamado Fernando. También tuvo un hijo llamado Diego, es decir, tuvo un hijo Fernando, un hermano Fernando Colón. ¿Sí? Ambos, los dos primeros historiadores, biógrafos de Cristóbal Colón, ambos evaden el origen judío de Colón. Y fíjense lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, que es raro, entiendan el entorno de la época que estamos viendo, que es realmente muy importante. Fray Bartolomé de las Casas dice: en cuanto a la religión cristiana, sin dudas fue católico de mucha devoción. Pregunto, ¿cómo es que hacía falta decir en cuanto a la religión cristiana fue católico de mucha devoción? ¿Por qué? ¿No está de más decirlo? ¿Por qué hacía falta resaltarlo? Porque evidentemente había dudas acerca del origen, básicamente, de Cristóbal Colón, ya siendo una personalidad de la corona española. Y por lo tanto ya tenía sus enemigos también en la propia corona española. Así que Fray Bartolomé de las Casas entendió que había que reafirmar su identidad católica, para que no haya dudas respecto a lo que el almirante despertaba en general. ¿Sí? De la lengua dije que él fue genovés, de origen, no escribió en italiano, hablaba bastante mal el italiano, muy bien el español, lo cual evidentemente refuerza esta teoría del nacimiento en Génova, pero su desarrollo en Portugal, en España, en distintos lugares. Y Madariaga define que es el hijo de una familia conversa que emigró de España, no dice la ciudad, como lo dijimos, pero que conservó su fe y que de alguna manera la transmitió. Segundo punto a tomar en cuenta con Colón también, para después unir las piezas de este ajedrez. Segundo punto, tuvo excelente relación con judíos y con moros, con aquellos que eran enemigos de la corona española también. Inclusive voy a dar varios nombres. Diego de Deza, arzobispo de Sevilla e inquisidor, fue conocido, en el cual Colón se carteó y escribió mucho con él. Juan Cabrero, que era un judío converso, que fue albacea del rey Fernando, es decir, casi una especie de apoderado, testaferro del rey Fernando. Luis Torres, que fue uno de los miembros de la tripulación de su primer viaje y que lo llevó como traductor. Luis Torres era converso, no era judío. Se convirtió aparentemente al judaísmo, después tuvo que ser marrano. Y Luis Torres sabía hebreo, arameo, árabe y hebreo. Y en alguna fuente encontré, pero habría que ratificarlo, porque eso ya es tema para otra charla que dimos en otro momento, no aquí en este Zoom, que sabía también el lenguaje amárico. El lenguaje amárico es el lenguaje de los etíopes. Es decir, que habría tenido algún contacto con los falayas, con los llamados judíos negros, que también es una palabra que no me gusta decir, porque falayas implica un concepto bastante peyorativo, extraño, raro, ajeno. ¿Sí? Por otro lado, el contacto más importante en la corona real de Fernando y de Isabel fue Luis de Santangel, que fue el ministro del presupuesto, como decir el ministro de Economía, de alguna manera también de aquella época. Fue un financista de Colón, buscaba destino para los judíos y le dio a Colón 17.000 ducados. Es una cifra de dinero realmente considerable. Todos nosotros recordamos, quizá de chiquitos, cuando venía el 12 de octubre en la escuela primaria, los que son más jóvenes no, pero en la escuela primaria nos enseñaban que Cristóbal Colón, bueno, se arrodillaba delante de las reinas y la reina le arrojaba las joyas. La verdad que los historiadores no traen que, por lo menos que yo leí, que la reina o que la corona española haya financiado generosamente las expediciones de Colón. Más bien fue Luis de Santangel el que financió la primera con 17.000 ducados, una moneda fuerte e importante de la época. ¿Sí? A Luis de Santangel, el fray Bartolomé de las Casas cuenta en un escrito que lo ve afligido porque la reina no apoyó el viaje. Está hablando del primer viaje de los 4 que Cristóbal Colón hizo hacia lo que sería más adelante el continente americano y conocido más que nada como las Indias, por aquel entonces la búsqueda de la ruta de las Indias.
Hay un dato muy interesante también de Luis de Santangel, que fue obligado a hacer penitencia en 1491. Penitencia era uno de los pasos previos del largo proceso inquisitorial. Uno de los pasos era la penitencia, arrepentirse para no caer en la hoguera inquisitorial del auto de fe, en la quema de aquella persona que la Iglesia consideraba que era de origen judío y que había engañado a la Iglesia en general. Fíjense que esto ya nos habla muy fuerte de Luis de Santangel. Y en 1497 fue protegido otra vez de las persecuciones eclesiásticas por el rey Fernando. ¿Sí? Y hay un dato interesante. Cuando Colón vuelve del primer viaje, en lugar de agradecerle primero a la reina, que era la lógica, el poder de la época, y al rey Fernando, ¿a quién le agradece? A Luis de Santangel, a este judío converso que es reconocido como tal y demás. Otra persona que lo ayudó mucho y que estaba en la corte real, también un judío converso, Gabriel Sánchez, otro tesorero real, y para él también hubo carta de agradecimiento. Y de Gabriel Sánchez, su familia fue trágicamente asesinada por la Inquisición. La segunda esposa de Colón fue una mujer conversa llamada Beatriz Arana. Sobre ella no vamos ahora a ampliar datos porque no tenemos tiempo. Un dato fascinante, interesante también sobre el tema de Colón, es el hecho de los tripulantes. Siempre se ha hablado así muy vagamente de que con los que viajaban en el viaje de Colón eran todos reos, eran marranos, eran personas de mal haber, no sé, se decía muchas cosas acerca de esto. Pero hay que decir algunas cosas esenciales respecto a algunos datos de algunos de los tripulantes que acompañaron a Colón en el primer viaje. En primer lugar tenemos a Alfonso de la Calle. Alfonso de la Calle era un judío marrano, converso, convertido, porque la palabra de la calle significaba de la calle de los judíos. En Sevilla o en algunas otras ciudades españolas, los judíos vivían hacinados, no en un gueto, pero sí en ciertas callejuelas muy estrechas. Esto se puede ver hasta el día de hoy en algún lugar en España, perfectamente bien. En Hervás, por ejemplo, se puede ver perfectamente bien. Rodrigo Sánchez era parte de la tripulación también, pariente del anterior Gabriel Sánchez que dije, también de origen judío. Maese Bernal, el cirujano, el médico de la expedición, en 1490 tuvo un proceso inquisitorial porque también lo acusaron de ser judío o de ser judaizante, como se decía el término. Efraín Benveniste, hasta el día de hoy. Hay judíos sefaradíes de origen marroquí que son Benveniste, también acá en Argentina. Hay muchos Benveniste. Juan Ocampo, Íñigo Rivas, Rodrigo de Triana, el famoso hombre que subió, perdón por el término, al carajo, a la parte de arriba del mástil, para gritar tierra, para descubrir la tierra, ¿sí? Luis Torres, como lo dije, que era un judío de Murcia, convertido y que había vivido en Murcia mucho tiempo. ¿Y saben qué? Otra de las mentiras u otro de los datos o de los elementos falsos que nos enseñaron, por lo menos los que tenemos cierta edad, en la escuela primaria. Chicos, se acerca el 12 de octubre, vayan al kiosco a comprar algunas figuritas, no es como en internet, que sacamos fotos o ilustraciones. Vayan al kiosco a comprar alguna figurita de algún retrato de Colón descubriendo América. Y ahí aparece el almirante arrodillado en tierra y detrás aparece la imagen sacerdotal, la imagen de algún sacerdote con la cruz. Bueno, les quiero decir, totalmente lo he corroborado yo, que accedí a la lista de tripulantes del primer viaje de Colón, no hubo ningún sacerdote católico cristiano en el primer viaje de Cristóbal Colón. No puedo aseverarlo con los demás. En el primero la certeza es que no existió ningún tripulante que fuera sacerdote católico. ¿Por qué? Primero que no era un viaje que fuera auspiciado completamente por la corona, aunque en aquella época se estilaba que los viajes tenían que ir acompañados por alguien que cuidara la fe de los tripulantes. El segundo aspecto es porque evidentemente había elementos dudosos en su tripulación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que iba a hacer un sacerdote si en el viaje había en su mayor parte o podían viajar conversos o personas de dudosa procedencia? Eso es un elemento interesante. Colón estudió, como ya dije, en la Universidad de Padua, estudió elementos de náutica, de navegación de aquella época, pero también tuvo acceso a obras de grandes astrónomos y de grandes personas vinculadas al ambiente de la navegación, pero especialmente de la astronomía de aquella época. Rav Abraham Zacuto, que fue el creador del llamado almanaque perpetuo, ¿sí? Como el almanaque que serviría para controlar los tiempos. El rabino Hasdai Kreskax, que según Colón tenía un mapa de la época de Marco Polo, que fue un gran navegante, como ustedes saben, y un gran descubridor de distintos lugares.
Abraham Abarbanel, también el rabino Abraham Abarbanel, que también fue uno de los expulsados de España, estudió con el rabino Gershom, que cuestiones de navegación. El rabino Gershom fue el creador de un instrumento de navegación que creo que hoy no se utiliza por la navegación moderna, que es el astrolabio, ¿sí? Y según su hijo Diego, según lo que dice su hijo Diego, su padre Colón poseía un mapa de la época del rey Salomón. Todavía de la época del rey Salomón, o sea que ya el judaísmo tenía claro, y ya en Isaías aparece que la tierra no era cuadrada, sino que la tierra tenía cierta redondez, era esférica, ¿sí? Pero además, pasemos a otra prueba importante. Los conocimientos bíblicos de Cristóbal Colón eran notables. Notables. Cuando digo bíblicos me refiero especialmente a lo que se denomina el mal llamado Antiguo Testamento. No se dice Antiguo Testamento, se dice la Biblia hebrea, ¿sí? Nuevo Testamento se refiere al libro, obviamente, sobre la historia de Jesús. Pero decir antiguo significa desacralizarlo de alguna manera o pasarlo a un segundo plano. Entonces, era un conocedor profundo de la Biblia hebrea, a punto tal que no solamente Colón da citas en forma constante, ahora voy a dar algunas de ellas, les voy a leer para que ustedes vean que no estoy inventando, pero Colón escribió un libro llamado el Libro de las Profecías, en base a las profecías de su profeta predilecto, Isaías, porque Colón era, podemos decirlo en términos así vulgares, mesianista. Colón creía que realmente se vivía una época mesiánica o que él estaba como predestinado a tratar de traer a su tiempo la llegada del Mesías. Esto ya de por sí va en contra del catolicismo, porque evidentemente para el catolicismo el Mesías ya llegó, Jesús de Nazaret. No así para el judaísmo, el Mesías todavía no llegó. Algunas citas acá de Isaías, a ver si les encuentro acá a tiempo, esto ya lo tenemos, pero solamente 3 minutos porque la información es mucha. Fíjense, en algún momento le escriben su bitácora en su libro de viaje. El mar grueso me era necesario, lo que nada parecido sucedió nunca, excepto en tiempo de los judíos, cuando salieron de Egipto con Moisés, que los conducía alejándolos del cautiverio. ¿Qué tiene que ver citar esto con comparar a los judíos con el mar grueso, con una tormenta, si los judíos o los hebreos no salieron en momentos tormentosos, por así decirlo? Otra cita. Oh necio, hombre tardo para querer y servir. Esto de todo el libro de los profetas de él. Servir a Dios, el Dios de todos. ¿Qué más hizo él por Moisés y por David su siervo? Desde su nacimiento te cuidó siempre. Cuando te vio de una edad que le satisfizo, hizo resonar tu nombre en la tierra. ¿Qué más hizo por el pueblo de Israel cuando los condujo fuera de Egipto? Ni por David, a quien de pastor llevó al rey de Judea. Tu edad no impide grandes cosas. Abraham tenía más de 100 años cuando engendró a Isaac y Sara. ¿Acaso era una niña? Todo muy confuso. No sabemos qué quiso decir Colón. Yo por lo menos no lo entendí, pero evidentemente la cantidad de citas de personajes bíblicos del Antiguo Testamento es notable, la cantidad de citas que Colón realmente trae. Después cita más adelante a Flavio Josefo, también un historiador judío del Segundo Templo, de la época del Segundo Templo de Jerusalén. Doy otra cita más. ¿Quién dará de Sion la salvación de Israel? Cuando vuelva Dios a su pueblo del cautiverio, se gozará Jacob y alegrarse Israel. Este era el judío, entre comillas, converso, ¿sí? Y hay una cita más que quiero leer de Isaías, o que él cita a Isaías. Su del Señor nombre mares y playas distantes, no en ciudades y palacios, con lo cual imita a nuestro Señor mismo, quien aunque su alcurnia era de sangre real, de Jerusalén, está sin embargo contento con permitir su extracción de origen oscuro. Es una interpretación que hace Colón de un párrafo de Isaías, ¿sí? Solamente. Después voy a citar otras citas más, pero vamos a volver acá al texto, ¿sí? En una tormenta, como dijimos, rezó al Dios de Israel. Hay exaltaciones, como hemos visto, a estas figuras del judaísmo que son prominentes. Soñaba también con liberar a Jerusalén de mano de los musulmanes en aquella época. Recuerden que en aquella época Europa y Asia de alguna manera estaban cerrados los pasos comerciales porque era una época de mucho pleito, mucha pelea, mucho litigio entre el Imperio Otomano en expansión y el resto de Europa. A algunos lugares en América, en un primitivo mapa, le puso algunos nombres hebreos a ciertos lugares geográficos, cosa que es muy vaga. Ensenada Abraham, Isla Isaac, Caleta David en Jamaica, hasta el día de hoy se la conoce, Caleta David, Monte Sinai en Granada. ¿Por qué habría de hacer esto? Alguien que tendría que citar otros nombres, otros personajes o poner nombre de reyes, está citando y está poniendo, pareciera como una reivindicación básicamente de su identidad. Pero acá hay algo que los va a asombrar
en forma absoluta. Y permítame leerlo porque es muy claro, pero hay que analizarlo. Lo leo textualmente, lo trae el historiador británico Cecil Roth. Y dice así: este es el cálculo de la creación del mundo de acuerdo a los judíos. Y, lo digo entre paréntesis, registra la cronología desde Adán hasta Abraham, que pasaron 20 generaciones, no vean los nombres, si no, no terminamos la charla. Y desde el nacimiento hasta la destrucción, atención, de la segunda casa, pasaron 1088 años. Y desde la destrucción de la segunda casa, de acuerdo a los judíos, hasta el momento actual, que es el año del Señor, de Jesús, 1481, han pasado 1413 años. Y por lo tanto, desde el comienzo del mundo hasta el año 1481, fueron 5241 años. Señores, ¿qué está haciendo Colón acá? Dos cosas hace Colón acá. Primero, está citando el calendario hebreo, 5241 años. ¿Qué cristiano conocía la cuenta en qué año van los judíos mismos en el año? Hoy pronto vamos a empezar el 5781. Colón está contando acá el 5241. Pero el dato aún más interesante es que utiliza el término, en lugar de decir, como se dice en castellano hoy en día, primer templo, segundo templo, usa segunda casa, que es la traducción exacta del hebreo de Bait Sheni. Bait Rishon, primera casa, Bait Sheni, segunda casa. Colón está haciendo referencia al templo de Jerusalén, ni más ni menos, pero lo hace en términos de traducción perfecta del hebreo. Acá tenemos una prueba, una muestra más interesante acerca de este tema de Colón. Después volveré con algunas otras citas más. Ténganme un poquito de paciencia también. Su testamento, el testamento que Colón deja antes de fallecer, le dice a su hijo Diego que debe donar el 10%. ¿No le suena a diezmo bíblico, que hasta el día de hoy es obligatorio para el judío ortodoxo? A los pobres, a los más necesitados, tzedaká. La tzedaká redime al mundo. Para el judaísmo la tzedaká es uno de los pilares que sostienen al mundo. Pero también saben lo que le dice, que parte del dinero, le dice a Diego, debe destinarlo al ajuar de la novia. ¿Saben lo que significa el ajuar de la novia en hebreo? Ahnasat kalá. Hasta el día de hoy es una mitzvah, un precepto en el judaísmo, por lo menos ortodoxo tradicional, que cuando dos novios, una novia y un novio, se van a casar, hay que ayudar a sostener su hogar, a comprarles las cosas. Colón está diciendo que hay que donar parte del dinero para el ajuar de la novia. Esta es una tradición judía 100%, que no la encontramos, que yo sepa, por lo menos abiertamente, en el cristianismo. Y también le dice que hay en Lisboa un judío en una puerta de Lisboa y a la cual también debe viajar en algún momento y llevarle dinero a Portugal. También se ve que en algún momento ese judío le hizo algún tipo de favor o lo que fuera. Después sabemos o conocemos o tenemos alguna idea respecto a ciertos monogramas que aparecen en algunas cartas de Cristóbal Colón. Es un tema muy interesante, ¿sí? Porque constantemente siempre se ha hablado de que Colón encabezaba las cartas de alguna manera, muy especial, muy específica. Bueno, Colón hacía una especie de Bet Hei, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, un tanto deforme. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos observantes encabezan los escritos con Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo, con la ayuda de Shamaim, con la ayuda de Dios, o también lo hacen en arameo, en hebreo o en arameo. Esta Bet Hei tenía como una deformación, quizás para que no se notara que venía de un carácter hebreo. Pero lo interesante que era que si bien nosotros, si somos españoles y escribimos en caracteres latinos, escribimos de izquierda a derecha. Colón escribió esto, Bet Hei, de derecha a izquierda, tal como se escribe en hebreo. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. El resto de la carta, que pertenecía a la misma grafía de Colón, estaba escrita de izquierda hacia derecha. Es decir, que era claramente un monograma de origen hebreo, o por lo menos escrito como se pone en idioma hebreo. Ahora, en 13 de sus cartas aparece este monograma. En 13 de sus cartas que le deja a su hijo Diego. En una carta 14, no aparece el monograma en una carta que le deja a Diego. ¿Por qué? Cuando uno lee el texto de esa carta le pide a Diego que se la dirija a la reina Isabel. Es evidente entonces que Colón quiso ocultar cualquier dato que pueda llamar la atención respecto a este tipo de cosas y no quiso ni siquiera insinuar este tipo de cuestión. Y repito que la caligrafía concuerda. No era un sello como hoy en día, hoy bueno, ya no se usa,
pero no era un sello, algo real, algo que se pusiera, ¿sí? Ya que todo concuerda. Es verdad que algunos historiadores dicen también que también las cartas de Colón estaban firmadas por una cruz. Y es verdad, porque naturalmente en aquella época había que hacer todo lo que fuera en nombre de la corona con el sello de la Casa Real, de la casa, obviamente, de Fernando y de Isabel. Y por lo tanto no había ninguna duda de que tenía que llevar básicamente esa firma, que era realmente muy importante. Era como un timbrado. El tema del apellido Colón es muy interesante porque varias veces encontramos distintos cambios de nombre en Cristóbal Colón. Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, Columbus, aparecen varios nombres diferentes en distintos momentos de su época y no hay una concordancia claramente, pero ya hacia 1492, hacia el año del descubrimiento de América, hacia el año de la expedición, Colón ya se llamaba Colón. Cristóbal Colón, ese era su nombre con el cual se le conocía. Y antes de proponer a la reina Isabel y Fernando de España, de Castilla, de proponerles el viaje a las Indias buscando una nueva ruta para burlar a los turcos, en realidad se lo propuso a los reyes de Portugal, pero los reyes de Portugal entendieron que esto era fantasioso y por eso es que él fue a España y se encaminó con sus relaciones y pudo realmente establecer y obtener o llegar por lo menos a la corona real, a esa escena que hemos contado de alguna manera. El apellido Colón es un apellido que llevaron muchos judíos y hoy en día encontramos el apellido Colón en judíos marroquíes, en judíos de Sicilia, en la isla italiana, ¿sí? Donde hubo una comunidad hasta los tiempos de la Inquisición muy importante, y también hay Colón en Israel. En Israel hay judíos de apellido Colón que se reconocen como tal. No saben si son parientes de algún ancestro de Cristóbal Colón, pero llevan el apellido Colón, con lo cual Colón evidentemente era un apellido muy usado por los judíos. Colón es un apellido que, por ejemplo, encontramos en otras personas mucho menos importantes o menos conocidas. Por ejemplo, Rabbi Yosef Colón, en Lombardía, en Italia. El médico de este rabino, Yosef Colón, que podía ser quizá un familiar, probablemente. Salomón Colón, un famoso talmudista de aquella época, no tan conocido hoy en día, también italiano. Jacob Colón, un astrónomo holandés, también lleva ese mismo apellido. Su madre se llamaba Susana Fontanarosa. El nombre Susana es Azucena, es Shoshana en hebreo. Es bastante llamativo también que tuviera ese nombre, aunque no es determinante en forma completa. El padre se llamaba Jacob, se lo conoce, o Dominico Colombo. Ambos nombres, uno de origen hebreo, el otro de origen cristiano. ¿Sí? Y el abuelo tenía el nombre italiano, Giovanni, pero su segundo nombre era José. Y toda la familia de Colón, tanto su padre como su abuelo, eran familias que eran tejedores, es decir, el oficio de tejer para hacer hilados, lo que hoy sería y lo que hoy vemos en los judíos sefaradíes, que venden telas, rollos, etcétera, etcétera. Bueno, Colón, evidentemente, la familia se dedicó a este tipo de cuestiones también. En el diario de apertura de su primer viaje, y pronto voy terminando, para dar lugar a las dudas, preguntas, inquietudes, el diario de apertura del primer viaje, él dice así, Cristóbal Colón: después que todos los judíos fueron exilados, Su Alteza, la reina Isabel o el rey Fernando, me ordenó ir a las Indias. Ahora fíjense, no menciona a los moros, a los árabes, que era el hecho más significativo de la época, y sin embargo está mencionando después de que todos los judíos fueron exilados, es decir, cuando ya salió la orden de exilio de los judíos. Es como si Colón quisiera, delante de los reyes, reivindicar la personalidad judía oculta que subyace en su propia personalidad y que no puede realmente contenerse. Menciona justo a los judíos en el momento del decreto de la expulsión. Es bastante llamativo este tipo de cuestión también. También el tema de su firma, la firma con la cual Colón firmaba ciertos escritos, es una firma bastante rara, bastante extraña. No la tengo aquí ahora para mostrarla, no se la pasé a Ilan para que la pueda poner como pantalla compartida, pero es una firma extraña en forma triangular. No es un Maguen David, no es un Maguen David, pero es en forma triangular, y se ha encontrado en algunos libros de oraciones de Italia y España que tienen como firmas similares a esta, como si fuera algún tipo de amuleto cabalístico o algo por el estilo, básicamente también. También algunos dicen que era una especie de firma, que era una especie de pedido de disculpas de los judíos conversos, como una ratificación
de su propia identidad. Algunos interpretan que ahí está oculta la palabra Kadosh, 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 es decir, alguna de las partes de lo que es hasta el día de hoy la santificación del nombre de Dios, dado que evidentemente en esa firma estaría ciertas iniciales que evidentemente coincidirán con esto. Él firma debajo de ese escrito, de ese dibujo, firma Cristo Ferenc. Claro, la palabra Cristo significa Mesías, sabemos claramente, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Pero Colón parecía que quería ser más papista que el Papa, y por eso ponía Cristo Ferenc. Muchos cristianos dicen justamente que Colón afirmaba de esta manera su identidad cristiana, porque firmaba Cristo Ferenc, ¿sí? Sin embargo, también encontramos en muchas lápidas de cementerios antiguos, ¿sí?, de España, no digo firmas exactamente iguales, pero sí este tipo de escritos, sí este tipo de invocaciones de corte básicamente cabalísticas, ¿sí? Para el cristianismo opinan que no, que es un símbolo de la Santísima Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿sí?, que es una apelación mesiánica de Cristóbal Colón, que hace referencia a Jesús María y a la liberación del Santo Sepulcro. Son interpretaciones, no tenemos nada definido respecto a este tipo de cuestiones. Uno de los puntos más conocidos del tema de Cristóbal Colón es su partida. ¿Cuándo partió Cristóbal Colón? Y acá muchos de ustedes saben que Cristóbal Colón partió un 3 de agosto de 1492 y por la noche partió, algo también bastante poco usual. No fue despedido por ninguna autoridad importante. No había sacerdotes que bendigan la expedición, pero además, ese día, cuando empezaba para el calendario hebreo el 3 del 8, finalizaba Tisha B'Av, el 9 de Av. Hasta el día de hoy existe una tradición, una costumbre muy aferrada de que no se inician viajes, no se hacen viajes en avión, en barco, en auto, viajes largos en Tisha B'Av. No vaya a ser que Hasbe Shalom, como se dice, desde arriba, por viajar en un día tan infausto, que no estás haciendo duelo, que no estás ayunando, te pase algo que no tiene que pasarte. Por lo tanto, no se viajaba en Tisha B'Av. Pareciera como que realmente partió Colón finalizando ese último plazo que coincidía con la expulsión de los hebreos de Egipto, que se iban caminando rumbo a los puertos y que no pocos probablemente hayan embarcado de alguna manera alguna de las 3 naves que tuvo, las cuales partió Colón. Pero fíjense, y con esto voy a terminar y voy a dar lugar a las preguntas, inquietudes, algún comentario que ustedes quieran hacer, que es lo siguiente. Y lo cito textualmente, fíjense, lo voy a citar, dice así, y esto lo dice Fernando Colón, hijo de Colón, en su libro que escribió en el siglo XIX, directamente lo dice así, citando a su padre: que me llamen por cualquier nombre que quieran, porque David, un rey verdaderamente sabio, cuidaba ovejas y fue hecho rey de Jerusalén. Y yo soy un siervo del mismo Señor que elevó a David a esta situación. Más claro, echarle agua. Colón casi está haciendo una admisión básicamente de que él es descendiente, que él por lo menos se siente identificado básicamente con el rey David, con el pueblo hebreo en forma directa y con el Dios de Israel. Este es un punto muy importante con el cual quería cerrar y dar lugar a las preguntas de ustedes. Solamente agregar un dato más, porque mucha gente asocia cuestiones que son algo equívocas. Era bastante común en aquellos años que estos aventureros como Cristóbal Colón no hicieran las cosas solamente por una cuestión de que su Alteza o su Majestad o alguien que le ofició el viaje le pagaba. En realidad, muchos de los navegantes lo que hacían era una especie de precontrato. Es decir, voy a tal lugar, en tal lugar hay tal cantidad de riquezas. Bueno, el 10% de las riquezas van a ser para mí, el resto va a ser para la corona real. Bueno, aparentemente en el tercer viaje que hizo Colón, Colón volvió encadenado y tuvo problemas y estuvo preso y la terminó pasando muy mal sus últimos días, casi abandonado a su suerte. Esto tiene que ver con el hecho de que Colón reclamó a los reyes católicos la parte que le correspondía por haberse confirmado que había descubierto de alguna manera algún nuevo continente, algunas nuevas tierras, y que evidentemente tenían posesiones que él las quería para sus hijos. De hecho, la corona española recién reivindicó las posesiones de Colón con su nieto Luis, con el hijo de Diego, ¿sí? Y Colón no pudo ver esto en vida, y Colón murió en la pobreza, solo, abandonado en Valladolid.
Y ahí sí, cerré la charla, preguntas, dudas, inquietudes. Con mucho gusto, Ilan, esto ya lo empezás a manejar vos. Sí, mientras que aprovechás para tomar un vaso de agua, merecido vaso de agua, Sí, yo sí, gracias. avisé con tiempo de que esta charla nos iba a dejar pensando y que nos iba a invitar a reflexionar un par de cosas. Nombraste un montón de cosas y quiero remarcarte, Natalio, desde dónde nos están escuchando. Algunas personas nos han escrito desde Paraná, Entre Ríos, Puerto de Sagunto, en Valencia, desde Israel, desde Viena, Austria e incluso también, por supuesto, desde Buenos Aires. Si bien me llegaron poquitas preguntas por el chat y probablemente más de uno tenga ganas de preguntar a través de la cámara, aprovecho las que me llegaron para hacértelas y dicen lo siguiente. ¿Qué hay de cierto que Colón ocultó a sus descendientes y amigos en Jamaica? Esa es No, una pregunta textual que me hacen. de- desconozco en forma absoluta el tema de que Colón haya ocultado amigos en Jamaica o lo que fuera. Lo que sí aprovecho para decir es que durante muchos años hubo una discusión entre, creo que República Dominicana y España, por los restos de Cristóbal Colón. Yo tuve la oportunidad de viajar en el año 1998 gracias al gobierno español, que me invitó como periodista de comunidades y a un grupo de periodistas de Página 12, Clarín, La Nación, Radio High, a hacer una gira por lo que de alguna manera se llama la España judía, o lo poco que queda de la España judía, de las viejas glorias que nos dejó, porque los españoles hace rato se están reconciliando con la idea de la judeidad que pasa por muchas de sus venas, por así decirlo. ¿Sí? Y en una de los paseos fuimos a Sevilla, la famosa Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla están los restos de Cristóbal Colón. Esto es conocido. La guía de turismo explicaba este tipo de cuestión y ella misma también explicó que hubo durante mucho tiempo muchas discusiones entre República Dominicana y España respecto a dónde están los restos de Colón. Parece ser que en algún momento, esto lo tengo oscuro, no lo tengo claro, y en algún momento los restos de Colón, por decisión de sus descendientes, fueron llevados a República Dominicana, porque él había, de hecho, descubierto América en las Bahamas, en la zona muy cercana del Caribe, en la zona caribeña, de hecho, y por lo tanto querían que sus restos descansaran allí. Pero República Dominicana también fue colonia española, y por lo tanto parece que los españoles pasaron los restos de Colón a la iglesia en Sevilla, donde descansarían hasta el día de hoy. Pero los dominicanos dicen que no. Los dominicanos dicen que hay restos de Cristóbal Colón que están en República Dominicana. Y en Sevilla descansan restos también de Cristóbal Colón, como si el cuerpo hubiera sido mutilado de alguna manera. Yo en broma a la guía le dije, bueno, esté en Dominicana o esté en Sevilla, a Cristóbal Colón me parece que este hombre no debería estar enterrado aquí y que debería estar enterrado en otro lugar. Ella me sonrió y siguió haciendo el itinerario y no me contestó a la pregunta sugestiva o al comentario que yo le hice. Otra de las preguntas que nos hacen es si los nombres de las carabelas significaban algo especial para Colón. No, la Niña, Santa María y la Pinta, no sé en particular si significaban algo especial para Colón. No soy un especialista en la historia total de Cristóbal Colón. He tratado de buscar rasgos identitarios de origen judaico en Cristóbal Colón. No afirmo ni niego que Colón sea judío o no. Lo que he tratado de hacer es tratar de traer datos para que ustedes elaboren y saquen sus propias conclusiones. Nadie se va a ir acá de esta charla diciendo que yo dije que Colón es judío ni que Colón no es judío. Lo que dije es que detrás de la personalidad del almirante hay muchos rastros que nos llevan para pensar. Ahora, lo que sí quiero decir es que la persona que esté muy interesada en indagar en el carácter judío de Cristóbal Colón, no se pierda de comprar el libro de Salvador de Madariaga, que es de 1942, pero hay una nueva edición que se ha hecho hace algunos años atrás, sobre la vida y obra del magnífico don Cristóbal Colón. Así se llama el libro de Salvador de Madariaga, uno de los principales historiadores. Todos los capítulos desarrollan distintas partes de la historia de Cristóbal Colón, pero hay un capítulo en especial que desarrolla lo que Madariaga llama el probable origen judío de Cristóbal Colón. Y la verdad que es un mérito muy grande que Madariaga, en años tan tardíos, hace 60, 70 años atrás, se haya atrevido a hablar de algo que hasta el día de hoy no mucha gente se atreve a hablar, de la posibilidad de que el almirante
de ese pueblo humillado, hundido, expulsado de España, haya tenido raíces judías, que justamente, paradójicamente, él haya descubierto para la corona española el continente americano, o por lo menos, sin odiar a los vikingos y otros grupos que ya también se atribuyen el descubrimiento de América, por lo menos haya incorporado a América, o haya empezado a incorporar a América a la civilización europea. Te agrego dos Los que preguntas están, más, si querés, sí, de acá del sí, chat. permitidme decir un Sí, por favor. comentario, Elan. La gente que está muy interesada en el tema de Centroamérica, la presencia de judíos en Centroamérica, Ilan, ¿me escuchás? Porque te escucho con un eco. Le agradezco a la gente de Facebook que también está haciendo acá algunas preguntas. ¿Sí? Acá preguntan, ¿cómo pudo el hijo de Colón escribir un libro en el siglo XIX? No, no dije eso. Si dije eso me equivoqué. Dije que en una biografía editada en el siglo XIX, que fue la que hizo el hijo de Cristóbal Colón, naturalmente en la época en la que él vivió, en el siglo XIV-XV, ¿sí? Dejó escrito estas palabras que acabo de citar. Le agradezco a Mariana esta observación, por ahí yo me expresé mal, te pido disculpas, Mariana, me lo pregunta por el Facebook. ¿Sí? La gente que está realmente muy interesada en ver el desarrollo de la vida de los judíos de origen sefaradí o ashkenazí en Centroamérica, van a poder encontrar en el CIDIC, en el Centro de Cultura Sefaradí aquí en Argentina, y en historiadores e investigadores muy prestigiosos que tienen, cómo se han desarrollado los judíos aquí en el continente americano, después de la expulsión de España y de Portugal. Es una historia fascinante bajo todo punto de vista. Mi amigo Mario Cohen, un profesor ilustrado, que realmente puede también confirmar muchas de las cosas que estamos viendo, quizás afirmar o no, pero realmente vale la pena que lo puedan escuchar en algún momento, leer. Él escribió varios libros en la revista Sefárdica, todo un grupo de intelectuales que trabaja con él, se dedican a explorar y estudiar este tipo de temas tan controvertidos como la presencia de judíos en el continente americano. Solamente por citar un ejemplo y no quitarle trabajo al CICSEF, que realmente tiene y mucho, felizmente, el hecho mismo que conocemos en Brasil, Recife. Recife está en la provincia de Pernambuco. En Recife, durante casi 60 años, fue colonia holandesa, y ahí se asentaron los primeros judíos que poblaron el continente americano y que pudieron vivir su vida judía con dignidad, inclusive construyeron sinagoga también, pero lamentablemente después los portugueses lo terminaron echando, pero esos judíos se fueron a la zona del Caribe y también llegaron hasta lo que sería más adelante Nueva York, por aquel momento llamada New Amsterdam. Bien, Natalio, si te parece, la verdad es que veo que la gente no solamente que no se retira, sino que cada vez se agrega más gente entre el Facebook y el Zoom. Estamos casi cerca de las 100 personas. Te hago las últimas 3 preguntas del chat, si podés responderlo de forma breve, así pasamos a la pregunta en vivo de la gente. Las preguntas son, si sabés si Colón estaba circuncidado, esa es una. La otra es, si coincidís con Elie Wiesel, con que salió a buscar a las tribus perdidas de Israel y no buscar la ruta de las especies de Oriente. Estas son las preguntas que nos hace la gente tal cual. Y la última pregunta es si los actuales gobernantes de España reconocen todos estos datos de los cuales vos estuviste hablando, como el tema también de que los sefaradim son ahora españoles. Bueno, vamos a la primera. La primera, no tengo naturalmente ninguna posibilidad de saber si Cristóbal Colón fue circuncidado o no. Probablemente no. ¿Y por qué digo probablemente no? Porque evidentemente era una práctica peligrosa en tiempos inquisitoriales bajo todo punto de vista. Así que en épocas en donde se trataba de saber a través de la prueba de la sangre o del origen de la sangre, saber la fe de la persona, probablemente no. Hay judíos conversos que naturalmente, por haber sido convertidos, estaban circuncidados, porque eran judíos y los obligaban a convertirse, eso sí. Pero yo dije al inicio de la charla que Colón sería el hijo de una familia que se habría convertido al judaísmo siguiendo la tesis de Madariaga. ¿Sí? Por lo tanto, es difícil saber si esa familia lo circuncidó o no a Cristóbal Colón. No hay ninguna forma de saberlo, de ningún punto de vista. Segunda pregunta era si Colón de alguna manera quiso buscar las famosas 10 tribus perdidas. Yo Exactamente, no he lo que leído, dijo Elie Wiesel. sí, yo no he leído particularmente, salvo una cita de Elie Wiesel, que efectivamente lo trae, que Colón tenía la intención
no la atención, la tensión en sí mismo, en su personalidad, de tratar de buscar lo que eran las tribus perdidas. No debería ser extraño, porque ya el Talmud nos habla de las 10 tribus perdidas que están del otro lado del río San Batión. El río San Batión mítico, el río San Batión, no importa si es el Nilo o no, pero ya el Talmud nos habla indirectamente de las tribus perdidas, y hubo varios navegantes, varios, no, yo lo llamaría historiadores, aventureros judíos, como el Dad Adaní, por ejemplo, que decía que provenía de la tribu de Dan, que buscaba las 10 tribus perdidas. Y por eso a él también se le atribuye haber tomado contacto en parte con los judíos etíopes, los falayas, los judíos negros. Y por otro lado tenemos el caso de, se me está escapando ahora el nombre, pero ya me voy a acordar, de otra persona muy importante, del Marco Polo judío. Ay, se me está escapando el nombre, algún oyente me lo va, ahora me lo va a hacer recordar. Creo Benjamín, que María... Benjamín de Tudela, que también él sí salió a expedicionar en búsqueda de las 10 tribus perdidas. Es decir, la época del medioevo, donde las expediciones comenzaban a cruzar de un continente a otro y se hacían más extensas, evidentemente hubo entre algunos judíos la inquietud de buscar la presencia judía, sea en el Cáucaso, los llamados judíos cazares, los cazares, que eran un pueblo que teóricamente se convirtió al judaísmo, también hay mucha leyenda ahí, pero no importa ahora, o también en zonas como en Afganistán, como en la India, o el Kurdistán ya es más en Irak y en Siria, donde hay hasta el día de hoy presencia judía, sin ninguna duda, probablemente de alguna de las tribus perdidas, o seguramente también de judíos que eligieron o pudieron llegar a esos lugares de la dispersión. También en la India se habla de la tribu de Menashe, que estaría en una región lindera con Pakistán. Hay muchos personas de la India que se convirtieron al judaísmo porque Israel no lo reconocía como tal, que se los conoce hoy en Israel como los Bnei Menashe. Y uno los puede ver en las calles de Israel con los rostros ahindiados y con una kipá en la cabeza. No estoy hablando de judíos etíopes, estoy hablando de judíos que tienen la tez morena, con los rasgos típicamente de los indios. ¿Sí? Bueno, son los Bnei Menashe, que están reconocidos o están haciendo muchos esfuerzos para que los reconozcan como tales. En Israel hay cerca de 8.000 y se calcula que hay cerca de 4.000 más en la India, todavía tratando de esperar su proceso de conversión. Bien, y la última está relacionada a la actualidad política, sobre si los actuales gobernantes de España reconocen algo de lo que tú estés haciendo mención, así como también el tema de los sefaradíes y tu vínculo con España. ¿Tenés idea algo al respecto? Bueno, vamos por partes. Acá me están preguntando en Facebook si la conferencia va a quedar grabada. Bueno, al estar emitiéndose por Facebook, sí, va a estar en el sitio de Comunidades Plus en Facebook, la van a poder escuchar durante un tiempo. Sí, va a estar grabada. El Zoom también queda grabado. El Zoom también sí, queda grabado. También queda grabado. También tendremos un enlace en el link para pasárselos a los que estén interesados en tenerla. Respecto a historiadores modernos españoles contemporáneos, no conozco a aquellos que afirmen la judeidad de Cristóbal Colón. Más bien hay una tendencia a desechar los datos que pueden indicar algún tipo de origen de Cristóbal Colón. No tanto así en la gente común con la cual uno ha podido hablar y que empiezan a mirar o a reconocer que detrás del almirante había una personalidad enigmática, una personalidad polifacética, distinta, diferente. España hace mucho tiempo está entrando en un proceso de reconciliación con los judíos, más allá de que ahora gobiernan gran parte Podemos, y Podemos es pro-palestino, pro-iraní, pro no sé cuánto más, lamentablemente, pero bueno, más allá del típico antisemitismo español que todavía perdura, sí, España está en un proceso interesante de acercamiento al pueblo judío, ni que hablar del famoso tema de la ley de nacionalidad española, portuguesa, reconocida por el gobierno español y portugués, para todos aquellos que puedan mostrar su ascendencia de origen judaico, ni que hablar de eso y lo que eso implica, pero España hace mucho tiempo está tratando de reconciliarse. Ahora, si España va a avanzar en reconciliarse con la historia y si nosotros en algún momento vamos a poder obtener algún tipo de certificación histórica de que algún historiador español nos pueda verificar 100% y decir que Cristóbal Colón era judío fehacientemente, yo no sé, no soy, como decía el profeta Amós, lo Naví Anoji, veló Ben Naví Anoji. No soy ni yo profeta ni hijo de profeta. Así que eso no lo puedo profetizar. Solamente como alguien de historia que enseña la historia judía, puedo saber más del pasado y del presente. No sé el futuro.
Bien, y antes de pasar a la gente, prometo que es el último comentario, porque No, no hay veo hoy a problema. Facebook y pasamos ahora sí en vivo, que preguntan cómo se puede saber si una persona supuestamente cristiana si llega a tener raíces judías, sefaradíes. Creo que es un buen momento para decir que se pueden comunicar con el CIDICSEF. Asumo que el CIDICSEF Totalmente, tiene muchas totalmente. herramientas. Está María Cherro Dazar, está Mario Eduardo Cohen, que te manda muchos saludos y que aprovecha para comentar que en el mes de septiembre se va a estar lanzando el libro bilingüe América Colonial Judía, que va a tratar Hermoso. mucho de estos temas. Lo Así que, recomiendo, es un libro en español, es maravilloso. Maravilloso. Mario Cohen es un especialista. También no olviden a Leonardo Abadi, que también es un especialista en temas de todo lo que es pasaporte sefaradí en la nacionalidad española. El CISEX trabaja muchísimo con este tipo de cosas y es un buen referente, naturalmente, el CISEX, como también, si alguien quiere contratar a algún genealogista, podrá hacerlo y ver de buscar la documentación pertinente para buscar sus raíces y sus orígenes, por supuesto que sí. exactamente. Así que ahora sí, lo prometido es deuda. Les pido que levanten la mano, así puedo ver quién tiene ganas de hacer una pregunta. Luisa Cooks, ahí te estoy pidiendo que actives el micrófono. No, Luisa, tenés que activar el micrófono. Ahí en la pantalla te tiene que aparecer el micrófono tachado abajo a la izquierda. Ahora, Ahora sí. mira, sobre los restos de Colón, un rey de España, no sé cuál, será a los 500 años, preguntó dónde están los restos de Colón. La familia de Colón le contestó, en España no hay nada de Colón. Él está en Centroamérica, el lugar donde él llegó primero. Ahí están los restos de Colón, dicho por los descendientes de Colón. No, es Es un un tema poco. que siempre me gustó. Leí mucho sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Gracias. justamente es lo que decíamos también, que República Dominicana reivindica esencialmente que los restos se dan allí. Quizá por una cuestión política, España reivindique por el contrario, que los restos de Colón descansan en el continente, en España, en Europa, para posicionar en su momento a España como una potencia y demás, o como un país central. Pero bueno, eso ya entra dentro de las consideraciones políticas, muy delicadas. Ustedes saben que detrás de cada una de las historias de los próceres latinoamericanos, se tejen otras historias también, y también detrás de muchos próceres españoles también. Si no hay más, Ilan, yo les agradezco a No, todos hay, ustedes hay la mucho, presencia. hay mucho, Sí, Natalio. hay Hay mucho. un par más. Te vamos Bueno, a robar un poco más de tiempo. El público está insaciable. Me está diciendo nos quedamos con bueno, ganas de más. vamos. Así que te voy a robar 2, 3 Bueno, preguntas más, te voy a robar hoy. pero espera que me María, lleno el vaso de jugo. Me lleno el vaso de jugo. Espera. dale, tranquilo. Mientras tanto, María Cherro de Azar, a ver si te activás el micrófono y de paso pasás el contacto del CIDICSEF para que la gente se pueda comunicar, porque sé que hay muchas dudas al respecto. María. Sí, cómo no. Buenas tardes, gracias, Ilan. Siempre un placer estar acompañado con tu conducción. Nada, el contacto con CIDICSEF es cidicsef@gmail.com. Puedo dar el teléfono de la institución, pero ahora no funciona, así que lo más importante es que se comuniquen o que entren en nuestra página web www.cidicsef.org.ar. Y el otro tema, no tengo el WhatsApp acá, pero sí estamos dispuestos a ayudar y a aclarar y a acompañar a quien, perfecto, gracias, Ilan, a acompañar a quien necesite consultar y verificar en nuestra biblioteca cuando cambie toda esta situación y estemos más normales. Lo que le quería comentar y que me parece importante es toda esta nueva vinculación que hay tanto con España como con Portugal. Ojalá nos permita acceder al archivo de Indias y a la Torre Tombo de Portugal, donde están los archivos que todavía no se abrieron, ni tenemos acceso ni los sefaradíes ni historiadores que no pertenezcan a la Universidad Complutense de Madrid. Así que aprovechemos estas nuevas relaciones y este reconocimiento a la nacionalidad española y un llamado a los jóvenes que se interesen en este tema o historiadores que quieran conocer, la posibilidad de pedir en el archivo de Indias o en la Torre Tombo de Portugal
los archivos que pertenecen a la historia de Colón, porque esto está vedado para nosotros y vedado para los extranjeros, ¿no? Solamente la gente de la Universidad de Madrid o de Portugal puede tener acceso, pero creo que los archivos de Torre Tombo están cerrados. Y creo que también allí la Iglesia y el gobierno tienen parte en este celo tan guardado y tan oculto de lo que es una documentación que pertenece a la historia de las Américas y sobre todo a la historia de Colón. Así que me parece que esto, para un futuro, para los jóvenes, vos, gracias Natalio por tu conferencia, y vos que estás en contacto con los jóvenes, me parece un estímulo informar sobre esta posibilidad, que aquel que tenga interés y que tenga la posibilidad, allí están los archivos celosamente guardados que en algún momento van a tener que abrir, ¿no? Gracias. No. Gracias. Hay una señora Sari Sorque que quiere hacer una pregunta. Dame un segundo que la busco, y mientras tanto aclaro que tratemos de hacerlo en modalidad ping-pong, porque el tiempo es tirano, y más en tiempos de Zoom. Sari, ya estás habilitada para hablar. A ver si podés hablar. Bueno, ante todo yo les pregunto si tiene algún significado el nombre Colón. Se te escucha, Sari, se te escucha muy bajo, pero Natalio, lo que escuché es si tiene algún significado la palabra Colón en hebreo, si hay algún significado. ¿Tenés idea al respecto? No, hasta donde yo sé no, obviamente que habría que averiguar con algún genealogista, pero hay una cuestión que habría que indagar. La palabra Kalón en hebreo significa estigma, significa ofensa, significa algo negativo, pero es simplemente una mera presunción de carácter, por así decirlo, semántico, o de carácter de indagar el origen de las palabras. No, pero no puedo asociar el origen de Colón con algún concepto hebreo de por sí. Sí citarlo, como lo dije antes, que hay muchos judíos, o muchos judíos, y aún hay, de apellido Colón. Eso es un hecho innegable. Yo estuve en República Dominicana y la casa de Colón en Santo Domingo. Sari, se escuchó, sí. Natalio, lo que dijo algo de la casa en República Dominicana. En realidad es un comentario. Es un comentario que estuvo en la casa de Colón en Santo Domingo, en República Dominicana. Sí, bueno, yo no tuve la suerte, lamentablemente, pero bueno, será una de las tantas deudas que uno tiene con uno mismo. Y ahí sí que perdí el sonido totalmente, ¿no? Sí, yo también. Bien. Vamos a pasar entonces a una última pregunta, ¿te parece, Natalio? Y sí. Después vuelvo a enviar por las dudas también por el chat el contacto del Comunidades Plus para que puedan escribir, que Natalio va a estar respondiendo. Y le damos la palabra a María Alicia Negua. Ahí leí bien, a ver si... Fíjate si puedes activar el micrófono, María, que lo tenés silenciado. Vamos de vuelta. A ver si lo puedes activar. Al costado a la izquierda debería aparecerte. No, todavía no te podemos escuchar. Debería aparecerte un cartel en pantalla. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Ahora me escuchas. Sí, buenas tardes a todos. Sí, yo quería saber el motivo por el cual hubo tantos problemas con la estatua de Colón aquí en la Argentina hace poco tiempo. Básicamente eso, que la han querido trasladar inclusive, y bueno, no me quedó claro. Bueno, usted sabe esto, ya entramos en temas básicamente contemporáneos, pero usted debe saber que la Argentina está en el marco de una disputa ideológica, por lo menos que alguna línea política instaló alguna disputa ideológica respecto a alguna de las personalidades. Si Colón es una figura de la cual debe tener su estatua o hay que sacarla y llevarla como se la trasladó a otro lugar. ¿Por qué? Porque se lo asocia, digamos, con la conquista, con la esclavitud, con el dominio de los indígenas. Se lo asocia más que como descubridor, por así decirlo, de América, como uno de los opresores de los indígenas
y de los habitantes autóctonos de la Argentina cuando la Argentina no era Argentina, ¿sí? Cuando la Argentina era, bueno, territorio de Río de la Plata, si no tenía realmente algún nombre. Bueno, esto parecido, ¿no? Como se lo quiera llamar, no vamos a hacer analogías, es un poco parecido a Roca, ¿no? También la estatua de Roca en Bariloche ha sido profanada en varias oportunidades, porque, bueno, muchos hablan de que la conquista del desierto no fue una conquista, sino que fue una masacre. Seguramente, si uno estudia un poco más, se va a dar cuenta que la conquista del desierto estuvo acompañada de una masacre, pero también Rosas generó una masacre de indígenas, y también Mansilla. Entonces habría que revisar toda la historia argentina. Pero acá, bueno, hay en la Argentina líneas políticas que prefieren pontificar a alguno y cerrar los ojos para otros. Si revisemos todo, y si no, bueno, no seamos tan selectivos con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, es una tendencia general que existe y que se suele establecer, que es un rasgo progresista, tratar de sacar o de eliminar a estas figuras como Colón. Yo creo que Colón ha sido un ser humano, y como tal ha tenido virtudes y defectos, como cualquier ser humano, como Belgrano, como San Martín, como Rosas. No es blanco y negra la historia tiene matices también, y evidentemente Colón no se sustrajo también al hecho mismo de que también hubo actitudes opresivas hacia indígenas del continente americano aquí también, a los cuales toda Europa después vería como una cultura incivilizada, una cultura inferior. Pero felizmente esa época ha quedado superada, por lo menos eso creo, ¿no? Todavía en España hay algunos casos de cierto sentimiento de superioridad ibérico por sobre los sudacas, entre comillas, pero en general creo que esto ha sido superado. Bien, ahora sí, creo que ya, Natalio, estamos recontra en horario. Agradecerles a todos por haber estado presentes. Recordarles que pueden seguir a Comunidades Plus en redes sociales, los pueden buscar en Facebook, en Twitter por Comunidades Plus, y también nos pueden escribir vía mail a comunidadesplus2018@gmail.com. De mi parte, agradecerles nuevamente. Natalio, si tenés ganas de hacer algún comentario más para ir cerrando. No, simplemente agradecerte a vos, Ilan, por toda tu predisposición, a gente de CIDICEF que está participando también de la charla, cuando ellos realmente tienen un conocimiento, un caudal impresionante de sabiduría sobre estos temas vinculados al mundo sefaradí, y yo, un ashkenazí, que me entrometí con este tema, pero bueno, la figura de Colón creo que de alguna manera nos desborda. A mí por lo menos me ha apasionado porque cuando me recibí de profesor de historia judía y licenciado en ciencias judaicas, el trabajo final que tuve que hacer fue justamente sobre la vida y la personalidad de Cristóbal Colón. Y créanme que se descubre mucha documentación que es muy, muy interesante en estos temas. Gracias por escuchar, gracias por estar a todos, y si no nos vemos, Shana Tova Umetuká, ya se puede decir que marca Timatová, ya que estamos en el mes de Elul, así que seguramente vamos a tener un año bueno y mejor y salir pronto de esta pandemia que nos aqueja a todos. Que estén muy bien, gracias por todo. Gracias, Ilan. Con redes, que se viene la próxima charla, la vamos a estar anunciando de vuelta también por redes sociales, así que... Sí, en redes, o si se comunican por correo electrónico, también lo vamos a estar anunciando, o lo buscan en el Facebook de Comunidades, van a encontrar la próxima información. Un abrazo grande a todos y muchas gracias por estar participando. Nos estamos viendo.